que muchísimos medicamentos, por ejemplo la aspirina, vienen a base de una planta. Medicamentos como la morfina vienen a base de una planta. Sí es cierto que hay que sintetizarlos a nivel de laboratorio, pero si no tienes la planta no tienes esa sustancia. Hola mis queridos amigos de Amor por las Plantas, bienvenidos sean a este canal de herbolaria y sanación natural. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, y es que la herbolaria es muy importante para todos, porque siempre se ha oído, siempre se ha sabido que los médicos tienen así como que un recelo con las personas que utilizan herbolaria, que les dicen que no deberían usarla, que deberían mejor ir a consultar. Y bueno, pues muchas personas, especialmente las personas que usan herbolaria, están en contra de todo lo que dicen los doctores, y así que vemos así como que una especie de guerrilla por ahí. Y que están las personas que tienen totalmente fe en las plantas y nada de fe en los medicamentos, y por lo contrario, personas que totalmente tienen su fe en el medicamento y nada en las plantas. No podemos hacer las dos cosas. Yo personalmente soy una persona que consumo té, pero también tomo medicamento. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ha habido muchos casos muy importantes en el pasado en donde ha habido medicamentos que son para bajar de peso supuestamente, que supuestamente eran, por ejemplo, de alcachofa. Este fue un caso muy sonado hace bastantes añitos, en donde las personas compraban estas dichosas cápsulas de alcachofa, se las tomaban y después de un mes bajaban 10, 20 kilos. Y bueno, pues la alcachofa era tan impresionante, pero después estas personas comenzaron a tener problemas cardíacos. Inclusive algunas personas murieron por estas cápsulas mágicas de alcachofa. Entonces de aquí, todo lo que eran las organizaciones de la salud, claro que sacaron estas cápsulas del mercado y luego las investigaron y luego se dieron cuenta que eran anfetaminas y no alcachofa, que era la situación por la que estaban bajando de peso con tanta velocidad. En resumen, para este tema en específico, la alcachofa sí te ayuda a bajar de peso si tienes hígado graso. Y no bajas de peso así de rápido. Pero después ya nadie quiso ni comer ni ver a la alcachofa porque les dio miedo. Entonces, aquí hay muchísimo contraste, porque también existe lo que son los medicamentos herbolarios que están adulterados y no lo sabes. No sabes realmente qué te están vendiendo. Y están los médicos que por ningún motivo te van a recomendar que te tomes un té de manzanilla. Les parece como de que es como si tomaras agua, es como si no tomaras nada, o ten cuidado con la dosis, o te puede causar daño al hígado. He visto médicos muy cerrados y muy negados en cuanto a la herbolaria, y he visto personas muy cerradas y muy negadas en cuanto a la medicina alópata. Entonces pues hay de todo. Pero ¿qué es lo que se piensa en general? En general, la mayoría de las personas se ha hecho mucho hacia el lado, pero y sin embargo también quiero aclarar que no por el hecho de que sea una planta es sanadora. Hay plantas que de hecho son mortales, y si no conoces la planta no puedes ir a hacerte un té de una planta. Hay casos muy sonados, después les hago otro video hablándoles específicamente de esto, pero hubo un caso muy sonado en poblados por allá de Michoacán, donde había personas enfermas que estaban con escalofríos, como con gripe. Entonces afuera tenían una planta de laurel o adelfa, o como tú la conozcas. Entonces decidieron hacerse unos preparados con esta hierba, que al cabo que todo lo que es natural es suavecito y es sanador. La adelfa contiene sustancias potencialmente cardiotóxicas, es decir, es mortal. Y es muy difícil regresar a una persona al bienestar cuando ha consumido dosis altas de adelfa. De hecho, una hoja de adelfa puede ser mortal para un humano adulto. Entonces, estas personas, pensando que cualquier planta podía ser medicinal, se prepararon unas infusiones con adelfa o laurel y fueron a dar al médico. Aparentemente creo que sí lograron rescatarlos, pero la verdad es que estuvieron muy cerca de morir. Por eso les digo, tienes que conocer la planta que vas a utilizar para tomarla antes de decidir tomarla. No todas las plantas son sanadoras, varias de ellas son hasta inclusive, como les mencioné, mortales. La OMS menciona que 170 países de los 194 que son, están utilizando herbolaria en algún modo, de algún sentido. ¿Qué hay que pensar acerca de esto? Sobre todo en los centros médicos en los que están diciéndote, no, es que no te automediques, es que no tomes esta hierba. Es cierto,
Si no conoces la planta, si no sabes lo que tienes, no puedes tomar cualquier cosa. Tienes que tener alguna base. Tienes que tomar algún curso de plantas medicinales, reconocimiento de plantas. Esto es como con los hongos. No te puedes salir por ahí al bosque a colectar hongos y decir, ajá, me los voy a comer y voy a preparar un platillo súper natural. Ya se sabe que los hongos es muy difícil de reconocerlos porque los venenosos y los comestibles se parecen. En cuanto a las plantas es similar. Pero definitivamente no se puede tampoco depender totalmente de los medicamentos alópatas. También sus dosis altas, de hecho, matan más que las infusiones de las plantas. Esto ya es un tema que les dejo mucho a su consideración, porque también se sabe que hay poblados muy alejados de la civilización, poblados en la sierra, de cualquier lugar de México, de cualquier lugar de Latinoamérica. Ellos simple y sencillamente se valen de su sabiduría ancestral, de su sabiduría como chamanes, como curanderos. Los curanderos son personas que conocen las plantas de pe a pa, porque desde que eran pequeñitos se iban con sus abuelos a las colectas. Les decían cómo diferencian las plantas, les decían a lo que tenían que oler, les decían cómo tenían que lucir. Las colectaron tantas veces que las conocen de memoria. Son personas que tienen ahora sí que una memoria ancestral, una memoria que viene desde hace siglos, desde los mexicas. Así que son personas que conocen bastante bien las plantas, incluso conocen cómo sanar algunos cuantos males que la medicina alópata todavía no puede sanar. Entonces, en este aspecto, yo diría que ya depende de qué tanto conozcas tú de plantas, qué tanto sepas de plantas, de reconocimiento, de colecta, de qué causa, de qué puede ser negativo en la planta. No podemos simplemente decir, no, es que tomar plantas no sirve para nada porque es muy lento, o tomar plantas no sirve para nada porque te puedes intoxicar. Todo en exceso te intoxica, hasta el agua. Entonces, en este sentido, de estas personas que viven en las montañas, que no tienen otra opción, tampoco hay mucho por donde elegir. Tampoco puede el médico decirle, es que no se está tomando esa hierba porque usted no sabe. A veces es cierto que esas personas no tienen ningún estudio, pero eso no significa que no sepan lo que están haciendo. El aprendizaje y el conocimiento empírico vale muchísimo cuando ya tienen muchísimos años probando. Son científicos en el área en donde ellos están, aunque no tengan un título que los avale. Saben para qué son las plantas, cómo reconocerlas, qué es lo que sanan, y también saben en qué medida son tóxicas. Por eso siempre les menciono que este tema es algo polémico y ya depende de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, si vamos a decidir utilizar la herbolaria para sanar. Algo que sí les puedo decir, que utilizar herbolaria es más suave. Es verdad que tomar muchísimo metamizol sódico, por ejemplo, que es la llamada nemolubrina, o tomar muchísimo paracetamol, sí te va a empezar a dañar los riñones y el hígado. Y también las plantas, sin embargo, en cuanto a las plantas, pues eso como que más lento, va más despacio. Así que, sí a la herbolaria, no a la herbolaria. En resumen, no puedes tomarte cualquier planta si no la conoces. Tienes que saber lo que estás tomando, tienes que conocer tus dosis, y si no conoces la planta, puedes preguntar a los hierberos, puedes empezar a instruirte en internet cómo es la planta, cómo se ve. Lo mejor de todo es ir a colecta, investigación. Y bueno, pues algo muy especial que yo siempre he comentado, yo siempre he observado, es que muchísimos medicamentos, por ejemplo la aspirina, vienen a base de una planta. Medicamentos como la morfina vienen a base de una planta. Sí es cierto que hay que sintetizarlos a nivel de laboratorio, pero si no tienes la planta no tienes esa sustancia. Entonces yo considero que sí podemos utilizar las plantas para sanar, para cicatrizar, para la fiebre, para el dolor de estómago. Recordemos que existen escritos como el Códice Abadiano, el Códice Florentino, que eran científicos de su época. Claro que estamos hablando de una época muy rudimentaria, que estudiaban cómo los indígenas de ese entonces trataban sus enfermedades. Ellos eran personas que venían de España y que les asombraba la forma en la que los indígenas sanaban. Ellos pensaron que iban a encontrar, a como nos veíamos nosotros en esa época, pensaron que nos iban a encontrar en la edad de piedra.
sin saber qué hacer, muriéndonos por cualquier infección, como pasaba en el oscurantismo. Ya ven que en el oscurantismo, todo lo que fue la peste negra, toda esa época fue una época realmente de muerte. Es una época que el mundo la recuerda y piensas, qué bueno que no vivo en esa época. Porque te morías por cualquier cosa, no había un antibiótico que te salvara, tenías que estar bien sano y cuidarte bastante. Y lo peor, aquellas personas que curaban y que utilizaban hierbas para sanar los consideraban brujos. Para ellos era más normal que enfermaras y murieras a que sanaras. Entonces, los españoles pensaron que nos iban a encontrar así, en ese sentido, muriéndonos por infecciones. Aunque la verdad fue más negativo para nosotros que ellos vinieran porque trajeron muchas enfermedades aquí. Pero estaban sorprendidos de que nos curábamos de cosas que para ellos era como de que, de eso sí que no te vas a poder curar porque pues no traemos la medicina y pues nada más traemos para nosotros en los barcos y no se las vamos a dar porque ustedes son muchos. Y lo chistoso fue que ellos aprendieron muchísimo de los mexicas. Aprendieron cómo se curaban sus heridas, aprendieron cómo se enderezaban sus huesos, cómo sanaban de una manera rápida, cómo se trataban enfermedades como infecciones de garganta y gripas. Cosas que para ellos era como de que, yo creía que tú no ibas a saber qué hacer en esa situación. Y sí sabían. Entonces de ahí que viene muchísima medicina ancestral a base de hierbas. Digamos que, cierto, todas las plantas son sanadoras. La cultura druida mencionaba que incluso la planta más mortífera podía ser sanadora si sabías cómo utilizarla. Pero esas fueron enseñanzas que los druidas se llevaron a sus tumbas porque no lo compartieron. Así que, así como estamos en el presente, solo hay que utilizar las plantas conocidas o reconocidas por nuestros ancestros que curaban ya ciertas cosas, que ya se usó para eso. Pero claro, pues también hay que ver que nosotros no seamos alérgicos y que no tengamos algún compromiso de salud. Si tenemos enfermedad renal o hepática, claramente no podemos simplemente medicarnos, así nada más. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Eres equipo de las hierbas o eres equipo medicamento? ¿O eres de los dos? Déjamelo en los comentarios. Ponme este sticker de hierbita si eres equipo medicinal, ancestral, o ponme una capsulita si eres equipo medicina alópata. O de los dos. Pon los dos. Así que los veo en el siguiente video. Muchas gracias por estar. Compártelo y nos vemos hasta la próxima. Bye.